Hola a todos, les habla su amigo y servidor Daniel Hernández y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la reparación de falla que presenta lavadora Mave de 18 kilogramos. Como pueden apreciar, al iniciar el ciclo de lavado solamente da una o dos vueltas y el LED indicador de lavado se queda encendiendo de forma intermitente. Y esto sucede todas las veces que presionamos el botón para iniciar el lavado. Espero que este video sea de ayuda para sus reparaciones y si es así, pues nos apoyen con algunos likes. Bueno, pues comenzamos. Y bueno, pues ya estamos por aquí con una vista inferior del electrodoméstico. En esta vista tenemos o podemos apreciar lo que es el motor principal de la lavadora. Asimismo podemos apreciar la polea de la transmisión. De este otro lado tenemos, como ya lo hemos indicado en otros videos, la bomba del desagüe. También podemos apreciar el capacitor de arranque del motor y este otro componente que es un actuador que se activa con 110 volts y que ya hemos abordado en otros videos. Como ya se mencionó en su momento, este actuador es el encargado de realizar el acoplamiento cuando se va a realizar el ciclo de exprimir. Y si el acoplamiento no se logra satisfactoriamente, pues podemos obtener ruidos extraños al estar en el ciclo de exprimir, o incluso que no se logre el ciclo de exprimir. Y para más detalles al respecto, pues pueden consultar el video denominado lavadora Mave de 18 kilogramos que hace ruido extraño al iniciar el ciclo de exprimir. Y bueno amigos, pues de igual forma los invito a visitar mi canal, donde encontrarán todos los videos en los que hemos trabajado. De igual forma espero que sea de su agrado. También los invito a que conozcan mi blog, en el que encontrarán los videos, todos los videos de YouTube, y aparte podrán acceder a publicaciones de tipo texto referentes a electrónica, electricidad, diseño mecánico de los materiales, propiedades de los materiales y mucho más. Así que los invito a que visiten mi blog y exploren su contenido. Y bueno, pues continuamos con la reparación de lavadora Mave de 18 kilogramos que no inicia el ciclo de lavado. Y en esta ocasión nos concentraremos en este componente que, como podemos apreciar, está fuera de posición. Este componente se conoce como sensor de velocidad del motor, aunque también pueden llegarlo a conocer como sensor de carga. Y bueno, pues lo que puedo decirles acerca de este sensor es que al estar cercano a un campo magnético, pues genera una señal eléctrica, la cual es recibida por el procesador, y de esta forma está sensando si el motor se encuentra girando o si está detenido, de tal forma que cuando este sensor llega a fallar, ya sea por algún falso contacto del cableado, o por humedad, o porque al salirse de posición haya sido dañado por estas aspas plásticas que pasan junto a él,
pues el procesador no recibe la señal de que el motor se encuentre girando, dando motivos a que suspenda la alimentación eléctrica al motor y la lavadora se quede pues pausada, por decirlo así. A continuación veremos este sensor con mayor detenimiento. Como podemos ver, ya hemos retirado la pieza. Se trata de una tarjeta electrónica de dos componentes, los cuales son R1 y S1 respectivamente. Esta tarjeta electrónica a su vez está montada sobre una base de plástico, la cual sirve para colocar al sensor en la carcasa del motor y de esta forma no pierda su posición frente a un imán que está posicionado en la parte trasera de lo que vendría siendo la polea. De igual forma se aprecian dos cables, uno negro y uno blanco. Estos cables son los encargados de transmitir la alimentación al sensor y retornar lo que vendría siendo la señal generada. A continuación veremos un esquema simplificado de cómo funciona dicho sensor. Y bueno amigos, ya estamos por aquí con el esquema que nos servirá para ejemplificar el funcionamiento del sensor implementado en la lavadora. Este sensor es conocido como sensor de efecto Hall o simplemente como sensor Hall. Y la teoría referente a este sensor nos dice que cuando por un conductor existe un flujo de electrones en la sección transversal de dicho conductor, no encontraremos una diferencia de potencial. Es decir, si nosotros con un multímetro quisiéramos encontrar un voltaje o diferencia de potencial entre el punto marcado por esta flecha de color verde y el otro punto marcado por la otra flecha, en dicho voltímetro no encontraríamos una diferencia de potencial, ya que como podemos apreciar el flujo de electrones es uniforme sobre el conductor, de tal forma que en la sección transversal de dicho conductor no está presente una diferencia de potencial o voltaje. Sin embargo, cuando el mismo conductor en cuestión es afectado por la fuerza de un campo magnético, pues ahora sí podremos encontrar una diferencia de potencial en la sección transversal de dicho conductor, ya que el campo magnético afecta al flujo de electrones, ya sea repeliéndolos o atrayéndolos, de tal forma que si en este caso colocamos una de las puntas del voltímetro en esta parte de la sección transversal y la otra punta del voltímetro en esta otra parte de la sección transversal, pues ahora sí el voltímetro deberá de registrar una diferencia de potencial o voltaje, ya que como podemos apreciar el flujo de electrones está siendo afectado por la fuerza del campo magnético, de tal forma que mientras el campo magnético esté presente y cercano
a nuestro conductor, pues estaremos obteniendo una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es del orden de los milivolts. Sin embargo, amplificando ese voltaje, dándole el tratamiento adecuado para lograr una amplificación, se puede obtener una señal continua, digamos de 5 volts. Esta señal se mantendrá continua durante el tiempo que el campo magnético se encuentre presente, de tal forma que si implementamos un elemento que contenga tanto secciones imanadas como no imanadas y lo hacemos girar cerca del conductor, la diferencia de potencial en la sección transversal del conductor estará apareciendo y desapareciendo, ya que cuando la parte imanada de este elemento se encuentre cerca del conductor, pues se obtendrá un voltaje máximo, y cuando la sección no imanada del elemento se encuentre más próxima al conductor, pues obtendremos una señal o un voltaje cero, de tal forma que estaremos generando una señal cuadrada. Con esta señal cuadrada, el microcontrolador o el controlador de la lavadora puede incluso saber en qué posición se encuentra el motor en ese momento. Incluso puede saber cuántas revoluciones ha dado en el transcurso de un tiempo determinado. Este es a grandes rasgos el funcionamiento del sensor de efecto Hall. Y bueno, pues continuamos con la inspección de la lavadora. Y bueno, pues ahora que ya sabemos cuál es el funcionamiento y el objetivo de este sensor, pues se supone que será más fácil localizar alguna avería que ocasione el mal funcionamiento de este sensor y por lo tanto de nuestra lavadora. Como podemos apreciar, ya tenemos desmontado el sensor y vamos a proceder a la inspección tanto de las terminales de conexión como de los componentes de la tarjeta electrónica, de tal forma que aquí tenemos la parte de la conexión de el sensor. Como podemos apreciar, una de las dos terminales se encuentra más hundida o más abajo que la otra, de tal forma que procedemos a la revisión de su contraparte para ver en qué condiciones se encuentran las terminales. Como podemos apreciar, se observan rastros de falso contacto, así como suciedad en una de ellas. Esto nos indica que en realidad las terminales no estuvieron haciendo un buen contacto durante el periodo de vida que tiene el electrodoméstico, de tal forma que procederemos a la limpieza de las terminales y reacondicionamiento para posteriormente verificar que exista una buena continuidad. Como podemos apreciar, aquí ya tenemos las dos terminales, se han limpiado por ahí con alguna herramienta que nos permita acceder al interior de la terminal y lograr la limpieza.
También podemos apreciar la contraparte, se han verificado y se ha hecho limpieza a las dos terminales. Se verifica de igual forma que las terminales no se encuentren hundidas o empujadas hacia adentro, ya que podría provocar un falso contacto al momento de ensamblar una terminal con otra. Como podemos apreciar, aquí se encuentran a la misma altura. Esto nos indica que se encuentran en la posición de ensamble. De igual forma apreciamos que tanto la terminal como el cable se encuentran en buen estado y perfectamente ensamblados uno con otro. Pasamos a la verificación de lo que es la tarjeta electrónica. En esta vista podemos apreciar cómo la humedad ha causado daños en las soldaduras y pistas de la tarjeta. Sin embargo, estos daños no son muy graves, ya que al comprobar la continuidad entre un lado y otro de las pistas y de los componentes, pues sí obtenemos continuidad, de tal modo que en caso de que se encontrara daños más graves, pues podríamos reacondicionar con soldadura o incluso con puentes de cable. Sin embargo, esta sería una solución o un reacondicionamiento provisional, ya que nos serviría para reinstalar el sensor y verificar que efectivamente se corrija la falla, de tal forma que si estamos realizando una reparación para el electrodoméstico de algún cliente, pues deberemos de instalar un sensor nuevo, ya que así obtendremos una reparación más duradera. Sin embargo, en caso de que el electrodoméstico sea nuestro, tenemos la opción de reacondicionar el sensor, sabiendo de antemano que pues la reparación será la duración de la reparación será más corta, ya que el deterioro del sensor pues estará en aumento. Otra prueba que podemos y debemos hacer es probar la continuidad de los cables del sensor. ¿Cómo hacemos esto? Pues colocamos una de las puntas del multímetro en la terminal del cable negro y la otra punta en la soldadura donde sale el cable negro. El multímetro debe de pitar indicando continuidad, y posteriormente cambiamos una de las puntas a la terminal o soldadura del cable blanco y no debe de haber continuidad. Posteriormente cambiamos las puntas del multímetro tanto a la soldadura como a la terminal del cable blanco y debemos de tener continuidad. Al momento de reinstalar el sensor debemos de verificar la continuidad entre ambos conectores, ya que ahí fue donde inicialmente encontramos falso contacto. Como pueden recordar, las terminales de los conectores estaban sucias, indicándonos que había falso contacto entre ellas. Y bueno, pues una vez que estamos seguros de la conexión y continuidad del cableado, terminales y conectores de el sensor, pues procedemos a su instalación. Como pueden apreciar, el sensor debe de ser colocado en los espacios correspondientes de la carcasa del motor
debe de estar perfectamente fijo, no debe de estar suelto y sobre todo no debe de golpear con las aspas de ventilación que podemos apreciar aquí. Los cables no deben de estar sueltos, ya que podrían dañarse al tener contacto con las aspas. Deben de estar perfectamente sujetos, como se aprecia en el video. Y también recuerden, el imán debe de estar completo, no debe de estar suelto, debe de estar perfectamente fijo. Si se observa que el imán no asienta correctamente, que no está bien sujeto, deben de corregir esa situación, ya que es motivo de falla. Asimismo, la parte plástica que funge como soporte del imán debe de estar perfectamente fija, adherida, no debe de tener oscilaciones, ya que causaría un mal funcionamiento del sensor. Y finalmente hemos conectado la lavadora. Observamos que el LED queda encendiendo de manera intermitente. Para corregir esto, corremos la perilla a la posición de apagado y regresamos nuevamente al programa que queremos que la lavadora ejecute, de tal forma que ahora sí el LED queda prendido de manera continua, y al presionar el botón de inicio de ciclo, pues la lavadora empieza a trabajar de forma correcta, ya no se ha pausado y el ciclo de lavado corre hasta este momento de forma normal. Ha transcurrido el tiempo y la lavadora sigue ejecutando el ciclo de lavado normalmente. Por lo tanto, podemos decir que el electrodoméstico ha sido reparado.